Estamos 17 personas conectadas. Ah, ya, 17. Vamos a repasar nuevamente el tema número 4 y de ahí repasamos el tema número 5. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctora. Perdón. Bien. Vamos entonces a repasar el tema número 4, que es introducción al análisis volumétrico. El día de ayer, el día que pasamos la teoría, yo lo di en uno solo y no lo había separado, entonces ahora lo he separado, ¿ya? Lo que es la introducción al análisis volumétrico y lo que es el tema de la volumetría ácido-base. Entonces vamos a empezar con la introducción al análisis volumétrico. La volumetría o métodos volumétricos de análisis es una medida del volumen de una disolución de reactivo de concentración conocida, necesario para reaccionar positivamente con el analito. Lo que pasa es que el analito generalmente, ya para que se haga una medición volumétrica, se lo disuelve en un medio líquido, en este caso el agua, ¿no? O sea, para que yo pueda identificar ese analito, yo necesito estar en una solución, ¿no? Y una vez que está en la solución, lo que se hace en realidad es verificar qué concentración tiene. O sea, en otras palabras, el analito como tal va a ser más difícil verificar quién es. Para que yo pueda, tiene que haber un medio que diga, que le muestre sus características, como ser precipitación, coagulación, etcétera, de ese analito, ¿ya? Entonces, las volumetrías permiten calcular la concentración desconocida de una sustancia en disolución a partir del volumen de una disolución de un reactivo de concentración conocida. Generalmente nosotros trabajamos con los pesos moleculares de los analitos, pero cuando uno recibe una muestra, cualquiera sea, a ciega, digamos por así decir, me traen una muestra de agua alcantarillado, ¿ya? Yo no sé qué hay adentro, entonces lo que yo hago es una marcha analítica, ¿ya? Una marcha analítica de ese líquido para saber qué hay. Y lo coloco un montón de compuestos, o sea, coloco placas, coloco un montón de compuestos y los verifico a través de reveladores o identificadores. Existen características de las reacciones químicas empleadas en volumetría. Estas pueden ser completa, estequiometría definida o rápida. Estos son los tres tipos de características de estas reacciones químicas empleadas en volumetría. ¿Ya? Las rápidas, que no se cumplen siempre, pero se presentan estequiometría ya completa. Hay reacciones químicas empleadas en volumetría y estas serían ácido-base y complejos, ¿ya? Y también tenemos precipitación y redox. Todas estas reacciones químicas empleadas en volumetría, ¿ya? Nos hacen identificar muchas veces los compuestos que van a interactuar entre sí. Hay algunos términos relacionados con estas mediciones. Por ejemplo, tenemos la valoración, que es el proceso de medida del volumen en una volumetría. Tenemos el valorante o disolución patrón, que es una disolución de reactivo de concentración conocida. Cuando nosotros hacemos la valoración, ya, lo que nosotros queremos es hacer una medida, eso es lo que queremos, o sea, medir. Cuando nosotros hacemos el valorante o disolución patrón, ya, nosotros ya tenemos el reactivo y sabemos quién es y que está conocido. Ya sabemos quién es ¿cómo se llama? El reactivo. ¿Ya? Y cuando hacemos un patrón primario, el reactivo empleado para preparar el valorante y que cumple con una serie de requisitos. Por así decir, ya tenemos el ejemplo de un patrón que tenga de pureza 99,9%, por ejemplo, ¿ya? O un peso molecular elevado, o una estabilidad atmosférica, ausencia de agua, de hidratación, por así decir, ¿no? Y por otro lado tenemos que sea no hidroscópico, que sea soluble, que tenga una disolución estable,
o fácil adquisición o precio razonable. Déjenme que haga una corrección acá, porque se nota mal se nota muy mal, no sale junto el precio razonable, entonces quiero que salga en uno solo. Un ratito. Ya, ahora sí. Quiero que salga en uno solo para que ustedes no se confundan. Ahí ya. Ya. O sea, fácil adquisición y precio razonable. Estos patrones primarios o estos requisitos, ¿ya? Nos hacen ver que el reactivo empleado ya tiene una característica, ¿ya? Cumple con una característica. Por eso se le llama ya un patrón conocido o un patrón primario. Otro término relacionado puede ser el patrón secundario, donde el reactivo que no cumpla los requisitos de un patrón primario, sus disoluciones deben ser estandarizadas frente a un patrón primario. O sea, quiere decir, existen analitos que tienen que ser, ¿cómo es la palabra? Estandarizado. Y la palabra estandarizar significa tener un parámetro ya establecido bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Tener, por ejemplo, la valoración de la acidez de un vinagre, ¿ya? En este caso, el ácido acético, con una disolución de hidróxido de sodio, estandarizada frente a un vitalato potásico. El vitalato potásico nosotros le llamamos el revelador, también conocido como un indicador. Quiere decir que yo para valorar, yo coloco las muestras de 3 ml, qué sé yo, o etcétera, del, ¿cómo se llama? Coloco las muestras del bicarbonato o del vinagre, ¿ya? Y utilizo yo un elemento, en este caso, que es el hidróxido de sodio, ¿ya? Que va a ser el que me va a hacer, va a titular. Quiere decir que por titulación yo puedo determinar la acidez del vinagre, ¿ya? Ustedes lo van a ver cuando hagamos un método ya que se llama la titulación, ya donde yo utilizo, la muestra va a ser el ácido que voy a colocar en el matraz y le va a caer ahí el hidróxido de sodio y le voy a colocar vitalato potásico a ese matraz. Y ahí voy a yo poder observar o ver específicamente cuánto va a ser el valor, el volumen gastado, y voy a hacer un cálculo para hacer el volumen gastado. Otro término sería la bureta. Es muy utilizada para hacer este tipo de cálculos, como en el caso, ya la bureta utilizamos nosotros, aquí llenamos de hidróxido de sodio, ya, abajo colocamos nosotros el matraz, colocamos los ml necesarios con los ml necesarios que va a tener para determinar la acidez, en este caso del vinagre, ya. Esta es una bureta, la bureta tiene aquí una, nosotros a esto de acá le llamamos la trampa, una trampa que cuando vemos que cambia de color lo cerramos, lo abrimos, lo cerramos, lo abrimos, y de esa forma nosotros utilizamos la bureta, ya que es un instrumento para la medida del volumen y que nos ayuda a nosotros a determinar específicamente tanto del ácido como la base, y de ahí se hace un cálculo. Otro punto también que hay que tener en cuenta es el punto de equivalencia. Se alcanza cuando la cantidad de valorante añadido es químicamente equivalente a la cantidad de analito presente en la muestra. Por ejemplo, tenemos nosotros un resultado que es teórico y un resultado que es real, ¿ya? Tenemos nosotros el punto final que se alcanza cuando la cantidad de valorante añadido da un cambio observable asociado a las condiciones de equivalencia. Entonces tenemos, en el resultado real tenemos uno que es visual y otro que es instrumental. Entonces, cuando vemos un cambio de color debido a sus propios reactivos, ya vemos, entonces decimos, ya hemos podido nosotros alcanzar ya hemos podido determinar el volumen gastado. Un cambio de color de un indicador añadido a la disolución. El indicador que yo les decía en el ejemplo que di era el dictalato, ¿no? Para determinación de la acidez en el vinagre. A veces utilizamos la fenolftaleína, que sería otro, que es otro indicador.
A partir de la curva de valoración, un cambio en el registro de una propiedad de la disolución, en este caso, un potencial eléctrico, una identidad eléctrica, una colorimetría, a veces me ayuda a armar la curva de valoración. La diferencia entre el punto de equivalencia y el punto final es el error en la valoración, que debe ser lo menos posible, lo menor posible, o lo más bajo posible. Ejemplo de una valoración con un cambio de color de los propios reactivos, ¿no? Como yo les decía a ustedes, en el caso de este otro compuesto, ya, aquí tenemos nosotros la bureta y se le ha colocado a esta bureta, a ver, ¿qué se le está colocando? Un modelito. Aquí va a tener este nivel de la bureta. Este es el punto de equivalencia y el punto final. Déjenme ver. Va a haber un cambio de color de los propios reactivos. Ya. Aquí tengo una barra magnética para que me ayude a que eso se mueva fácilmente. Bien. Cantidad serían 440 moles. Este sería el metanol. No. Ácido. La concentración del colorante es 1 mol ml. Sí, pero a esto le falta. Ah, ya, aquí está. En un indicador está preparado la cantidad de los moles ya en el vaso precipitado. El 1 está con el indicador, o sí tiene que haber un indicador. ¿Ya? Entonces el punto de equivalencia se alcanza cuando se ha añadido 16 ml de valorantes. Sí. Lo que pasa es que yo aquí coloco un valorante. Puede ser en este caso, si es un ácido, ya, si es un tipo de ácido, ya, yo coloco hidróxido de sodio. Y aquí coloco un indicador para que me identifique por el volumen gastado, realmente cuánto es el peso equivalente, ya que se ha añadido. En este caso 16 ml de valorante. ¿Ya? El punto final se alcanza cuando la disolución de Erlenmeyer cambia de color. Claro, este es el cambio de color. Aquí tiene el indicador, ¿ya? Y cuando ha cambiado de color se transforma en color, a la primera tonalidad, ¿no? A la primera tonalidad ya se puede observar que en 16 ml más una gota, y hay que describirla tal como es. La cantidad de ml que se ha gastado para titular el compuesto que estamos identificando, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos una terminología que es sencilla, ¿no? Utilizamos el volumen gastado para identificar un cierto tipo de elemento, la presencia de cuánto es la acidez, por así decir, ya del vinagre, o en este caso sería, que aparte que sea vinagre, ya tiene un nombre científico, ¿no? Se me fue el nombre, les cuento ¿cuál es el nombre del vinagre? Nombre científico, se me fue, lo dije anteriormente. Es el ácido. A ver, ayúdenme, chicos, por favor. Ácido acético. Claro, es el ácido acético. ¿Y cuál es otro nombre del ácido acético? Es el ácido etanoico, ya me acordé. No me ayudaron ustedes. ¿No? El ácido acético, su otro nombre es el ácido etanoico. Y cuando es uno es el ácido metanoico. Cuando es uno, es el ácido metanoico. Bien, entonces a través de la titulación y utilizando hidróxido de sodio, yo puedo saber cuánto es la acidez del ácido metanoico. Por eso voy a tener yo un punto de equivalencia y un punto final. Ahora, las curvas de valoración.
en volumetría son muy importantes. La curva de valoración es un gráfico en el que se presenta la señal de una propiedad que varía en el transcurso de la valoración frente al volumen añadido. Y eso se le llama el punto de equivalencia, ¿ya? Y el punto de equivalencia, en otras palabras, ya sirve para, el punto nos sirve para calcular el punto de equivalencia a partir de la señal que registra un instrumento. Nosotros utilizamos la volumetría o la curva de valoración para poder identificar específicamente o hacer el control de calidad de algún tipo de reactivo. Y nosotros buscamos el punto de equivalencia y hacemos nosotros una curva para buscar ese punto de equivalencia. La curva es sigmoidal, ¿ya? Estas curvas sigmoidales tienen una característica, por así decir, ¿no? Se presenta una función, ¿ya? Que es la función P, en otras palabras, ¿ya? Frente al volumen del valorante, ¿ya? Hay un cambio brusco de la señal en torno al punto de equivalencia. Se necesitan muchas medidas, más de 10 medidas, para identificar el punto de equivalencia y calcular con precisión. Generalmente nosotros cuando hacemos las curvas de valoración, lo hacemos cuando abrimos un reactivo nuevo, ¿no? El sede nos pide que hagamos las curvas de valoración. Y ustedes en la universidad deben aprender a hacer curvas de valoración, ¿ya? A tiempos constantes y a medidas constantes. Trabajamos mínimamente con 10 mediciones, mínimamente porque se debería trabajar con más mediciones. Si no se trabaja con las mediciones necesarias o mínimas, las curvas salen incompletas y además no revelan realmente cuál es el estado del reactivo. Entonces, ahí es necesario que se trabaje con valores ya a veces conocidos para verificar si la curva está bien. Generalmente saben que cuando uno trabaja en laboratorio se vuelve operativo con esto, práctico. Y tenemos nosotros la curva de segmento lineal. Esta es la curva sigmoidal y esta es la curva de segmento lineal. Se representa la lectura de un instrumento frente a un volumen del valorante. Dos tramos lineales definidos por pocas medidas antes y después del punto de equivalencia. El punto de equivalencia se encuentra en la intersección de las dos rectas, a diferencia de las otras mediciones. Tenemos entonces la volumetría y su clasificación, que vamos a ver a continuación. Tenemos nosotros la volumetría directas y las volumetrías por retroceso, por retroceso. La volumetría directa es la adición de la cantidad exacta del valorante hasta la reacción completa con el analito, ¿ya? Entonces, esta es la directa, pero esta es exacta. En cambio, la volumetría por retroceso es la adición de un exceso medido de la disolución del patrón hasta la reacción completa con el analito y posterior valoración del exceso con un segundo reactivo valorante. Es así de que estas formas de clasificación ya nos ayudan a ver mejor lo que se puede hacer en la práctica, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la valoración ácido-base. Un ratito, por favor. Se ve muy bien. Lo estoy arreglando porque esto se los voy a mandar a ustedes, ¿ya? Y tienen que estar en buen estado. Y creo que aquí me olvidé estito. Un ratito, por favor. Ya. Todavía. Ya. Ahora sí. Entonces, los indicadores ácido-base son sustancias que se añaden a la disolución y presentan colores distintos dependiendo del valor de pH. Un indicador ácido-base puede ser la fenolftaleína, puede ser el rojo cresol, etc. Estos indicadores me ayudan por el cambio de color que van a tener a identificar la presencia de ese tipo de acidez, digamos, pero en ml, ¿ya? Entonces son sustancias que se añaden a la disolución y presentan colores distintos
dependiendo del valor del pH, ¿ya? Entonces tenemos un color ácido y a veces hay un color básico. Es el ejemplo de la fenolftaleína. Esta es la fenolftaleína que en presencia de agua, ya, tiene colores, ya, y al reducirse se va a cambiar de color, se va a transformar en transparente. O sea, quiere decir de que hay un, justamente por eso se llama indicador, porque la fenolftaleína tiene esa característica. Y cuando cambia de color significa que el volumen que estoy utilizando es el adecuado para que mida la acidez de ese compuesto. Ya, aquí también otro. Tenemos el intervalo de viraje de un indicador, ¿no? En este caso, existen intervalos de viraje. No nos olvidemos que muchas veces cuando colocamos la gotita en la titulación va cayendo poco a poquito. Y cuando cae poco a poquito, a veces en un tiempo X puede virar, se llama virar, se llama. Puede haber un viraje, ya, de ser rosado, cambiar a un color que sea transparente, ¿ya? Entonces, existe una condición de distinción que es visual por el cambio de color, ¿ya? Entonces, eso que es por el cambio de color se da específicamente a las concentraciones del hidrógeno, ¿ya? Entonces, que tiene compuesto. Y esa concentración del hidrógeno puede variar. Existe una valoración ácido-base de indicadores, ¿ya? Nosotros tenemos, es así que tenemos nosotros diferentes tipos de indicadores. El rojo fenol, ya tenemos la lisarina amarilla, y tenemos varios indicadores. El metil naranja, el bromocresol verde, que es el metil rojo, etc. Estos son todos los indicadores que se tienen y son utilizados para poder hacer mediciones. Por así decir, estos de acá miden de 0 a 1,2 ácidos. Y los de acá pueden medir hasta 8. Y los otros de acá hasta 10. O sea, quiere decir que no se coloca para todos el mismo indicador. Cada indicador está dado para cierto tipo de pH. Por eso se tiene algunas características ya conocidas del compuesto que se va a analizar. Las valoraciones de un ácido fuerte como una base fuerte, por ejemplo, la valoración de una disolución de ácido clorhídrico con otra de hidróxido de sodio, ¿ya? Este es un caso muy diferente, ¿ya? Porque yo al ácido clorhídrico le añado hidróxido de sodio y voy a tener el cloruro de sodio más agua. Entonces, y si yo lo expreso esto en reacción iónica neta, sería así. Este es el ácido, se coloca así, el oxidrilo, que es el de acá, ya fíjense, adquiriendo carga, me va a formar el H2O. ¿Ya? Esto es cuando se hace una reacción iónica neta. Se produce una variación del potencial de hidrogenión a lo largo de la valoración. Antes del punto de equilibrio o antes del punto de equivalencia, antes del punto de equivalencia, la disolución del pH ácido. Ustedes va a ser, el ácido va a ser en este caso mayor del oxidrilo. En el punto de equivalencia, exactamente en 7, el hidrógeno va a ser igual que el oxidrilo. O sea, se llama equivalencia. Pasado el punto de equivalencia, ya en disolución del pH básico, el hidrógeno va a ser mucho menor que el oxidrilo, ¿ya? Y estas son las bases fundamentales para entender bien lo que es ácido, neutro y base. ¿Ya? En este caso nosotros podemos, el acimol,
Ya podemos utilizar el bromocresol, el azul bromocresol, el rojo metil, el azul bromitimol, la fenolftaleína, y también podemos utilizar el alizarín amarillo, ¿ya? Entonces, aquí vemos nosotros diferentes tipos de indicadores para poder medir exactamente lo que se quiere. Para localizar el punto de equivalencia, se puede representar la curva de valoración frente al volumen de disolución del oxidrilo, ¿no? También se puede emplear un indicador cuyo intervalo de viraje contenga al punto de equivalencia. La curva de valoración de 40 ml de una disolución de ácido clorhídrico valorada con una disolución de 0,1 molar de hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, en esto, ¿cuál sería entonces la concentración del ácido clorhídrico? ¿Ya? ¿Cuál sería el punto de equivalencia? Sería 25 ml, ¿no? Entonces, yo tengo el punto de equivalencia de 25 ml, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta reacción, tengo dos ácidos fuertes. El número de moles del ácido clorhídrico va a ser igual al número de moles del hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que molaridad por volumen, molaridad del hidróxido por volumen del hidróxido. Estos serían las cargas iguales. Y yo tengo los datos. Voy a salir de acá para que lo hagamos el ejercicio. Ya, yo tengo lo que va a ser la concentración por el volumen. Ya, en este caso, yo el que tengo de acá, de los datos que me da, tengo la curva de valoración de 40 ml de una disolución de ácido clorhídrico. Ya tengo, y tengo el punto de equivalencia. Pero lo tengo en ml y lo tengo que tener en litro, ¿no? Entonces, es nomás que yo realice los datos y verifique cuál es el que no tengo, ¿no? Y el que no tengo es la concentración de ¿quién? Del ácido clorhídrico, ¿no ve? Entonces, tengo que hacer sí o sí un despeje. En este caso, ¿ya? Entonces, voy a reemplazar solamente eso. Esto debo transformar en ml, ¿no es? Entonces va a ser automático. Debo en un ml, en un litro, ya hay 1000. Entonces tengo que hacer una regla de 3 simple. Va a ser, entonces, en un litro hay 1000. Entonces esto va a ser dividido entre
en un litro hay 1000 ml. Se van ml con ml, ya, y ahí va a quedar, sería 25 dividido entre 1000. Cero coma 25. Entonces esto va a ser igual a 0,25 ml. ¿No ve? Ya, entonces ya tengo ese volumen. Ya, tengo el volumen que voy a utilizar. Tengo la molaridad, tengo que es 0,1 de hidróxido. Es 0,1 molar. Ya. Tengo el volumen del hidróxido tengo, y el volumen sería 0,025 ml, ya, y déjenme ver, a ver, en 1000. Tengo los 40 ml del ácido clorhídrico. Tengo del ácido clorhídrico, ¿no es? Ya tengo todo eso. Saco los cálculos. Y esto sería, si multiplicamos este por este y dividimos entre 40, va a dar 0,1 por 0,025 y dividido entre 40. Me da 0,1 por 0,025 igual, dividido entre 40. Ah, pero los 40 no lo he convertido todavía. Perdón, está mal. Tengo que convertir los 40. Están en ml, tienen que estar en litro. Entonces, en 40 ml va a ser 40 dividido entre 1000. 0,44. Aquí serían litros. Otra vez, a ver. 40 dividido entre 1000. 0,04. 0,1 sería 0,1 por 0,025 y dividido entre 0,04.
0,0625. Ok, 25. Ya. Ácido clorhídrico. Ya, entonces, este sería para este cálculo. ¿Ya? Entonces sería la valoración ácido-base. Hay también valoraciones de un ácido débil con una base fuerte. Ejemplo, tenemos la valoración del ácido acético con otra que va a ser el hidróxido de sodio, ¿ya? Y ahí tenemos la reacción neta. Creo que lo di bien. Sí, 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 sí. Ahí tenemos la valoración neta. Ya tenemos un ácido con un hidróxido, va a formar una molécula de agua, ¿ya? Si se produce una variación del potencial de hidrogenio a lo largo de la valoración, antes del punto de equivalencia, la disolución del potencial de hidrogenio ácido y luego básico. En este punto, generalmente, en el punto de equivalencia, el pH es mayor a 7, ¿ya? Pero el ácido acético o el ácido etanoico, en otras palabras, ya va a formar el etanoato más el sodio en su proceso de descomposición. Y es recién cuando ha pasado el punto eléctrico que se da una disolución de pH básico. O sea que el pH es básico. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos una curva de valoración de un ácido débil con una base fuerte, ¿ya? Se ha hecho con la fenolftaleína y el metil rojo. La curva de valoración, tenemos un ejercicio más que vamos a hacer, de 90 ml de una disolución de ácido valorado con una disolución de 0,10 molar de hidróxido de sodio. ¿Cuál sería la concentración del ácido? Es a la inversa. Ya, vamos a hacer acá. Aquí la constantes y vamos a ver cuál necesitamos. Ya. Tenemos 90 ml de una disolución de la que sería el ácido clorhídrico, ya, preparada con una disolución del hidróxido de sodio. Tenemos la concentración de 25 ml. Entonces aquí me falta la molaridad. Me falta del ácido. Entonces en este caso lo mido de la misma forma. Ahorita, un ratito. Ahí.
¿Me está escuchando? Sí, doctora. Ah, ya, está bien. Y hay que transformar en litro, ¿ya? Y si yo transformo en litros, hay que transformar los 90 en litro, ¿ya? Y transformado en litro es sencillo, es 90 dividido entre 1000. A ver, 90. 0,09. Y tengo también el volumen, perdón, no, el punto que es abajo, perdón. Tengo el volumen, porque es el volumen de la disolución del ácido. Le puse donde la base. Y el de la 95 ml, siempre es menor. Entonces debe ser 0,0. No se lo escucha, doctora, o no sé si soy la única. No estoy hablando, estoy Ah, ya, porque se escuchaba entrecortado. no, estoy haciendo cálculo. 0,27. Entonces, por ahora sería 0,28, redondeándolo. Y voy a trabajar con 3 decimales. Ya, entonces tenemos el otro cálculo. Las sales poco solubles, en el equilibrio de precipitación, en este caso, hablamos de una solución saturada, cuando a una determinada cantidad de disolventes se le añade sucesivas cantidades de soluto. Entonces llegamos a saturar. Se llega a un punto en el que ya no se disuelve más el soluto, o sea, se paró de disolver y por más que le echemos se va a acumular. En ese momento la solución está saturada, ¿ya? Porque ya no se disuelve más. Y eso va a depender de la temperatura, de la naturaleza del soluto y de la naturaleza del disolvente. Entonces la solubilidad es el valor de la concentración del soluto en una disolución saturada de este. Entonces es conveniente tener una idea sobre qué tipo de sustancias son solubles y cuáles no son solubles. Ahí tenemos el ejemplo ahí de una solución, ¿ya?
Entonces tenemos que tener para que no se acumule, porque ya no se va a disolver más. Generales de las solubilidades, ¿ya? Tenemos que todas las sales de sodio, de potasio y de amonio son solubles. Todos los nitratos son solubles. Todos los cloruros son solubles excepto el cloruro de plata, el cloruro de mercurio, el cloruro de plomo, el cloruro cúprico. Todos los sulfatos son solubles excepto calcio, estroncio, bario, plomo y mercurio. Todos los hidróxidos son poco solubles, salvo ese, ¿cómo sería esto? Hidróxido de estroncio, de bario y de amonio. Todos los carbonatos son poco solubles, a excepción de los alcalinos y el del amonio. Todos los sulfuros son poco solubles, con excepción de los alcalinos, alcalino terio y amonio. Esto a ustedes, esta análisis de la solubilidad les va a servir cuando hagamos la marcha analítica. Yo llego a preguntarles a ustedes en la práctica, trabajamos nosotros con muchos de los indicadores ácidos y con muchos de los indicadores básicos. Ahora hablaremos del punto de solubilidad. ¿Ya? Imaginémonos que tenemos una disolución saturada de una sal tipo A a B. Esta disolución existe el siguiente equilibrio, ¿no? A, B, en solución va a dar NaAC más MB más ácido, ¿no? Entonces, a partir de ese equilibrio es posible definir, digamos, ¿no? K va a ser igual a A la M, a B a la N, ¿ya? Y así, ese es el P, el K, PS. Y la solubilidad en este caso sería A elevada a la M, B elevada a la N. O sea, tiene que sí o sí haber un intercambio entre elementos para que haya un compuesto que sea, ¿cómo se llama? Una sustancia que sea soluble. El producto de solubilidad rige el equilibrio, por tanto se habla de un equilibrio de solutos, o sea, los solutos se mueven, de aquí para allá se empiezan a mover. ¿Ya? Entonces el analito tiende a mezclarse entre medio de ese movimiento, ¿no? Entonces la solubilidad nos permite después identificar ese analito que está en contacto con el otro elemento, ¿no? Cuando el producto iónico es mayor que el KPS, precipita. Y cuando el producto iónico es menor que el KPS, no precipita. Y ahí inicia el principio de precipitación y el principio de no precipitación. Entonces yo cuando les pregunto, dígame usted qué es la precipitación, pero dígame, busquen por favor conceptos que sean químicos, no me busquen conceptos teóricos de internet. Y una de las razones es el principio iónico del elemento, ¿no? Que cuando el producto iónico es menor que el KPS, entonces no precipita. Ahora tenemos las consideraciones finales. La presencia de un ion común a los que forman la sal poco soluble provoca la disminución de la solubilidad. Si una disolución existe, varios iones que precipitan con un ion común, a todos ellos, como ser el calcio, el bario, el estroncio y plomo, son sulfatos. Tienen interés el hecho de intentar precipitar cada uno de ellos de forma escalonada. La técnica se conoce con el nombre de precipitación fraccionada y se emplea en el análisis químico. Y lo vamos a emplear nosotros cuando hagamos las marchas analíticas, ¿ya? Pues yo les cuento que es bonito en el laboratorio, en química analítica 2 especialmente, porque vemos marchas. En química analítica 1 es un juego de colores, de precipitación y de coagulación. Si a alguno de los iones que forman parte del equilibrio de solubilidad se les hace participar en otro equilibrio, la concentración de este ion disminuye y puede hacer que se produzca la disolución del precipitado. O sea, va a haber la formación de un ácido débil, la formación de una base débil, un proceso redox o formación de un compuesto menos soluble o la formación de un complejo.
Cualquier sea el fin de la solución, se lo va a encontrar. Bien. Entonces hemos acabado con el tema número 4. Y voy a hacer el primer corte para este grupo, que mientras detiene la grabación